a la porción que se va a estudiar. Hoy la parashá se llama Beja Loteja. Beja Aloteja. Es con doble A. Beja Aloteja. Ajá. Y esto significa cuando hagas subir. La parashá comienza, vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Números, capítulo 8. Ajá. Ajá. Y nuestra parashá inicia en Números capítulo 8 y termina en Números capítulo 12, versículo 16. O sea, el último versículo del capítulo 12. Ajá. Ya cuando iniciamos el capítulo 13 ya es la siguiente parashá. Bueno, cuando se dice esta palabra de Behaloteja, se refiere a cuando uno va a encender las velas, cuando uno sube a encender las velas. Ahora, el candelabro. El candelabro estaba compuesto por 7 velitas. En hebreo se le conoce como menorá. Entonces el sacerdote tenía que encenderlas todos los días al atardecer. Ajá. Bueno, en esta porción de la palabra que vamos a estudiar se tratan diversos temas. Uno es el encendido de la menorá. Ajá. Otra es la consagración de los levitas. Antes de que los levitas iniciaran su ministerio, ellos tenían que ser purificados. Ajá, y tenían que cumplir con algunos requisitos como el afeitarse y todo eso. Ajá. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Habla acerca de la Pascua. Y nos menciona algo muy importante acerca de la Pascua. De hecho, es de la única fiesta que se habla en esta parasha. No se habla ni de Shavuot, no se habla de Yom Teruah, ni tampoco de Yom Kippur, ni de Sukkot. Solamente de la fiesta de la Pascua. Y es porque en el segundo año de la fiesta de la Pascua hubo un cierto número de personas que no la pudo celebrar. Y esto por causa de un muerto. Ajá. Recuerda que cuando nosotros vamos a un sepelio, nosotros nos volvemos inmundos. Ajá. Y no es porque hayamos pecado, sino porque así lo dice la palabra del Eterno. Cuando tú te acercas a un cuerpo muerto, tú te haces inmundo. Entonces estas personas no pudieron celebrar la fiesta de Pesaj. Recordemos que la fiesta de Pesaj es el primer mes, ajá, del calendario bíblico, ajá, que es el mes de Nisan. Y es el día, se debe celebrar entre las 2 tardes del día 14. Ahora, estas personas no lo pudieron celebrar. Y le dijeron a Moisés, pues ¿cómo nos vamos a quedar sin celebrar la fiesta de la Pascua? Entonces Moisés consultó al Eterno y le dijo al Eterno, está bien, van a celebrarla, pero un mes después exactamente. Entonces, bueno, esta oportunidad que da el Eterno es para los que están, por así decirlo, inmundos por un muerto, o también por aquellas personas que salen de viaje. Entonces, todas las personas que salen de viaje por motivo tal vez de negocios y no celebraron Pesaj, tienen una oportunidad dada por el Eterno, una segunda oportunidad. Y esto es en el segundo mes, el día 14, entre las 2 tardes. Entonces, cuando uno no tiene la oportunidad de celebrar Pesaj, cuando es, el Eterno da una segunda oportunidad en el segundo mes. Y de la misma manera, se va a celebrar el día 14 del mes segundo. Ajá. Y es así como nosotros podemos celebrar Pesaj cuando por algún motivo no la celebramos. Ajá. Ahora, por eso es que en esta parashá habla solamente de la fiesta de Pesaj. También nos habla sobre la nube que posaba sobre el tabernáculo. Cada que la nube se movía, el pueblo se tenía que mover. No importaba a qué hora fuera. No importaba cuánto tiempo se moviera. No importaba cuánto tiempo
se quedara la nube en un mismo lugar. Si la nube se movía de noche, los israelitas tenían que salir de noche y caminar. Si la nube se movía a las 5 de la mañana, los israelitas tenían que pararse y tenían que caminar hacia donde la nube los iba dirigiendo. Ahora, si la nube se quedaba ahí por un año, los israelitas tenían que quedarse ahí un año y esperar a que la nube se moviera para que ellos pudieran caminar. También de eso nos habla esta parasha. Nos habla acerca de las trompetas de plata. También vamos a estar hablando un poquito más. Bueno, vamos a estar profundizando en ese tema. Nos habla de cuando el Eterno envía codornices. Que el pueblo se queja de que está hastiado del maná y quiere comer carne. Y bueno, el Eterno sí se enciende su ira contra el pueblo y les manda, dice, no solamente para que coman un día carne, sino para que coman carne todo un mes. Pero aún así el Eterno se enoja con el pueblo de Israel. Y en la última, en los últimos versículos, en el último capítulo de esta parasha, se habla acerca de la murmuración de María y de Aarón contra Moisés. También de esto vamos a estar hablando el día de hoy. Me gustaría que abrieran sus escrituras y que me acompañaran al capítulo 8, versículo 22 del libro de Números. En hebreo se le conoce a este libro como Bamidbar, que significa en el desierto. Nada más que aquí nos los tradujeron a números por todos los censos que hay. Vamos a abrir nuestras escrituras en Números capítulo 8, versículo 22. Y le voy a dar lectura. La palabra del Eterno dice así: así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Adonai a Moisés acerca de los levitas, y así lo hicieron. Bueno, aquí habla, o el versículo menciona que los levitas ya iban a ejercer un ministerio. Ahora, toda persona creada en este mundo, todo ser humano, todos fuimos creados para resolver un problema. Todos nacemos con un ministerio. El ministerio de la tribu de Leví era el sacerdocio. Y así como todas las otras tribus, también tenían cierto ministerio. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Ahora, algo muy importante que notamos aquí en este capítulo es que los levitas no escogieron su ministerio. Y es a veces lo que nos pasa a nosotros. Nosotros no escogemos nuestro ministerio. Nosotros tenemos que descubrir nuestro ministerio. Los levitas no dijeron, no, pues nosotros queremos ser sacerdotes. No. El Eterno los estableció como sacerdotes. El Eterno los escogió a ellos. No los levitas escogieron lo que ellos quisieron. Entonces aquí aprendemos de que nosotros lo que tenemos que hacer es descubrir nuestro ministerio. ¿Dónde vamos a operar? ¿Cómo vamos a operar? De hecho, el descubrimiento más grande que puede hacer un ser humano es descubrir el hecho de por qué nació, por qué está aquí. El descubrimiento más grande no es cómo descubrir la manera para hacerte rico. Tampoco el mayor descubrimiento es para un ser humano es descubrir secretos o misterios de la Torá, de las escrituras. No es descubrir un nuevo elemento químico, no es descubrir un nuevo planeta, no es descubrir nuevas dimensiones. No, el mayor descubrimiento que un ser humano puede hacer o puede descubrir es el descubrir por qué está aquí, el descubrir su ministerio. Mucha gente puede
vivir muchos años, pero nunca pudo haber a lo mejor descubierto su ministerio. Entonces hay como que su vida no tuvo mucho sentido. Ujú. Para que nosotros le encontremos sentido en nuestra vida, tenemos que descubrir nuestro ministerio. Ahora, si el Eterno nos permitiera vivir pocos años, pero ejercimos nuestro ministerio, tuvimos una buena vida. Si vivimos muchos años, pero nunca descubrimos nuestro ministerio, bueno, pues nuestra vida no fue buena. Ajá. No fue exitosa. Ahora, una vez descubierto nuestro ministerio, nosotros debemos de ser pulidos, nosotros debemos de ser preparados para poderlo ejercer. Ahorita en el versículo que leímos, que fue en el versículo 22, dice que los levitas ya iban a ejercer su ministerio. Pero antes el Eterno habló a Aarón, habló a Moisés, para que purificara a los levitas. Ajá. Para que fueran aptos, para que pudieran ejercer su ministerio. Ahora vamos a pasar a Números capítulo 10, versículo 2. Le voy a dar lectura desde el versículo 1. ¿Amén? Adonai habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Aquí el Eterno manda que se hagan 2 trompetas. ¿Y cómo las deben de labrar? Con martillo. Nosotros representamos esas trompetas cuando ya descubrimos nuestro ministerio. Y el Eterno trabaja en nosotros para pulirnos. El Eterno dice que las labre con martillo. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer el que creaba las trompetas, el que las iba a fabricar? Tenía que agarrar a martillazos la plata. La plata tenía que sufrir, tenía que pasar aflicción. Entonces, nosotros, cuando ya descubrimos nuestro ministerio y cuando ya lo vamos a ejercer de una manera poderosa, el Eterno, ¿qué es lo que hace? El Eterno nos pule, nos aflige. Ajá. Y ahora no en todos pasa lo mismo, pero sí todos tenemos que pasar lo mismo. Alguien que ya descubrió su ministerio y que va a ejercerlo de una manera muy poderosa y que va a tener un impacto muy grande sobre esta tierra. Ajá. Ahora esa aflicción tal vez puede ser alguna enfermedad, un sufrimiento, o tal vez por ahí mental, espiritual, puede ser algún dolor emocional, pero es necesario. Es necesario. Mismo Yeshua tuvo que pasar aflicción antes de ejercer su ministerio. Recordemos que él estuvo 40 días en el desierto. Ahora, algunas, por ejemplo, Yeshua tal vez no pasó por una enfermedad, no estuvo afligido por ahí, a lo mejor que se haya muerto un familiar. Ajá, no pasó por esa aflicción, no pasó a lo mejor por la aflicción de que estuviera sufriendo de pobreza. No. Él pasó por una aflicción de ayuno. Su aflicción fue voluntaria. Muchas veces nosotros podemos pasar podemos saltarnos ese paso de dolor en nuestras vidas, pero haciendo una aflicción voluntaria ante el Creador. Y esa aflicción voluntaria que hizo Yeshua, que hizo Jesús antes de ejercer su ministerio, fue el ayuno. Él estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Y él estuvo afligiendo su alma todo ese tiempo. Ajá. Él fue quebrantado en el desierto. Y así es como Yeshua tuvo compasión de la gente. ¿Recuerdan cuando él estaba enseñando y vemos que había una multitud de 5,000 hombres? ¿Qué dice que él tuvo? Dice que vio que ellos tenían hambre y ¿qué fue lo que hizo él? Él tuvo compasión de ellos. ¿Y por qué tuvo compasión Yeshua de aquella gente que no tenía que comer? Porque él sufrió por eso mismo en el desierto. De hecho, Yeshua padeció todas las tentaciones que nosotros tenemos ahora. Por eso es que Yeshua tenía compasión del pecador. Por eso es que Yeshua tenía compasión de aquellas personas tal vez que tenían hambre
física y también de aquellas personas que tenían hambre espiritual. Yeshua tuvo compasión de toda la gente que estaba posesionada por un demonio. Yeshua tuvo compasión de todo eso porque él mismo tuvo hambre, él mismo fue tentado en su carne, y él superó todas esas tentaciones, pero él vio cuán difícil es para nosotros superar todas aquellas tentaciones. Y más cuando tenemos, por ejemplo, el poder como de pasarlas. Por ejemplo, él tenía hambre y él tenía el poder para convertir las piedras en pan, pero no, él siguió afligiendo su alma. Y es por eso que Yeshua nos entiende. Él tenía mucho poder, pero él se afligió de una manera voluntaria para entendernos. Y una vez que se afligió de esa manera, él pudo ejercer un ministerio muy poderoso en esta tierra. De hecho, su ministerio fue tan grande, o es tan grande, que todavía permanece después de 2000 años. Ahora, ¿qué era lo que hacía una trompeta? Bueno, una trompeta convocaba a la congregación. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua? Él convocó mucha gente, convocó discípulos, y convocó a grandes multitudes. Una trompeta también congregaba a los líderes. Ahora, para congregar al pueblo, la trompeta tenía que ser tocada de cierta manera. Para congregar a los líderes tenía que ser tocada de otra manera. Para congregar a la gente del oriente, del campamento, tenía que ser tocada de otra manera. Para congregar a la gente del sur del campamento, tenía que ser tocada de otra manera. Para cuando iban a salir a la guerra o daban aviso de guerra, las trompetas tenían que ser tocadas de diferente manera. Para las fiestas del Creador, las trompetas tenían que ser tocadas de diferente manera. Y ahora recordemos que las trompetas, cuando alguien toca el shofar y nosotros escuchamos el sonido del shofar, ¿qué es lo que estamos escuchando? Estamos escuchando la voz de Dios. Es por eso que tú y yo somos trompetas, porque nosotros anunciamos la voz de Dios. Yeshua fue un shofar, fue una trompeta viviente, porque él anunció la voz de Dios, la voz de su Padre. Entonces ya vimos que nosotros, el mayor descubrimiento que puede hacer un ser humano sobre esta tierra es descubrir por qué está aquí, descubrir su ministerio. Y cuando una vez descubrimos nuestro ministerio, nosotros debemos de ser pulidos. Nosotros debemos de ser preparados. Y ahora, si no fuéramos preparados, ¿qué es lo que sucede? Es que no vamos a entender a la demás gente. Solamente vamos a dar tal vez consejos por darlos, pero no vamos a tener ese pesar en nuestras almas. Ahora, no un pesar malo, sino un pesar de compasión. Cuando Yeshua vio que el pueblo tenía hambre, tuvo un pesar, pero no de pecado, sino un pesar de compasión por ellos, y los ayudó. O sea, al final, él cubrió esa necesidad que tenía esa gente. Ahora, vamos a pasar a algo también muy importante. Me gustaría que me acompañara a este mismo libro de Números, pero ahora en el capítulo 12. Le voy a dar lectura al versículo 1 y al versículo 2. La palabra del Eterno dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado el Eterno, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Adonai. Bueno, una vez que nosotros tenemos un ministerio, una vez que nosotros ya descubrimos nuestro ministerio, una vez que ya fuimos pulidos y una vez que vamos a ejercer nuestro ministerio, nosotros debemos de entender que es necesario que estemos bajo autoridad. Todos en este planeta estamos bajo autoridad. Aún los no creyentes, por ejemplo, todos tenemos
papá y mamá, o un tutor o alguien que está a nuestro cargo, ajá, o que estuvo a nuestro cargo tal vez en nuestra niñez. Y esas personas fueron nuestras autoridades. Ahora, ministerialmente también todos estamos bajo autoridad. Los líderes están bajo autoridad, la congregación está bajo autoridad de los líderes del pastor, el pastor de un apóstol. Ujú. Y recordemos que la máxima autoridad sobre esta tierra es nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Ajá. Él es nuestra máxima autoridad. Entonces debemos de estar conscientes o debemos, bueno, aparte de estar conscientes de que estamos bajo autoridad, si tú no la tienes, debes de ir y buscar quién puede ser tu autoridad. Estos versículos nos hablan acerca de que María y Aarón hablaron en contra de Moisés. Ahora, si nos volvemos unos capítulos atrás, en los primeros capítulos de Éxodo, recordemos que Moisés era el hermano menor. Ahora, aquí nos habla que hablaron en contra de Moisés. ¿Por qué? Porque como que menospreciaron un poco su ministerio, diciendo que el Eterno solamente habla con él, no también habla por nosotros. Ujú. Ahora, no estaban tratando un asunto familiar, dado que si le hubieran dicho a Moisés, ¿sabes qué? Pues estás haciendo esto mal como hermano, ahí el Eterno no se hubiera enojado, porque María y Aarón eran hermanos mayores de Moisés y tenían autoridad sobre de él, pero familiarmente, pero no la tenían espiritualmente, porque Moisés era la autoridad de ellos espiritualmente. Eso a veces suele suceder, ¿no? Que por ejemplo, hay un pastor y sus hermanos son mayores que él. Bueno, el pastor tiene la obligación a lo mejor de corregir a sus hermanos mayores espiritualmente, pero un hermano mayor puede corregir a su hermano familiarmente, aunque cada uno es autoridad de diferente manera el uno del otro. Ahora, nosotros debemos de tener mucho cuidado con respecto a la autoridad. No importa que ya descubrimos nuestro ministerio, que ya somos una eminencia ejerciéndolo. Ajá. No debemos de tener cuidado siempre de respetar a nuestra autoridad. No importa que tú seas el mejor cantando alabanzas, el mejor predicando, el mejor enseñando. Ajá. Tal vez a lo mejor hasta eres un poco mejor que tu autoridad, pero no por eso tú vas a menospreciarlo, lo vas a ver en poco. ¿Por qué? Porque tú siempre lo vas a ver con respeto y tienes que tratar con respeto y le tienes que hablar con respeto porque es tu autoridad, aunque supieras más que él. Eso fue lo que trataron, eso fue lo que hicieron Aarón y María. Al decir, no, pues también por nosotros habla Dios. Ajá. Y el Eterno vemos que se enojó. Vamos a leer, voy a darle lectura del versículo 6 al versículo 9 del capítulo 12 que estamos leyendo del libro de Números. Y dice así: y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Ahí está hablando Adonai. Cuando haya profeta entre vosotros, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, no por figuras. Y verá la apariencia de Adonai. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Adonai se encendió contra ellos y se fue. Ajá. Aquí vemos cómo es que el Eterno se enojó porque Aarón y María hablaron contra su autoridad. Entonces es algo muy grave. No importa que tú ya hayas descubierto tu ministerio y que lo estés ejerciendo de una muy buena manera. Hay que tener cuidado siempre con eso. Uh-huh.
Es algo que siempre debemos de tener en mente. Me gustaría que me acompañara a leer el último versículo. Es igual en el libro de Números, capítulo 8, versículo 25. Está dentro de la parasha igual. Números, capítulo 8, versículo 25. Vamos a darle lectura desde el versículo 24. Los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesará de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Ahora, todos nosotros tenemos un tiempo para ejercer nuestro ministerio al máximo potencial. Ajá. Vamos a poner un ejemplo de un ministerio secular. Por ejemplo, alguien que se dedica a la albañilería. Ajá. Cuando una persona es joven, aquí dice que desde los 25 años hasta los 50 años era cuando iban a servir al Creador. Uh-huh. Porque es cuando tenemos nuestras fuerzas en nuestro apogeo, como por ahí dicen. Ajá. O sea, como que tenemos aguante. Esa es aquí el Eterno escogió esa edad para los levitas, para que ellos ejercieran su ministerio a su máxima capacidad. Ajá, dijo, de los 25 años a los 50 años ustedes me van a servir en el tabernáculo de reunión. Ahora, no es lo mismo un albañil de 30 años a un albañil de 70 años. A lo mejor ya no va a aguantar hacer los mismos trabajos rudos y pesados. Ahora, no por eso ya dejó de servir al Eterno. Ajá. Vamos a leer el siguiente versículo. Dice, servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. O sea que había otra tarea. Ajá. Pero ya menos pesada. ¿Y ahora por qué? Ahora recordamos que era lo que hacían los levitas. Ellos traían los sacrificios, traían las reses, traían el cordero. Entonces eran personas muy fuertes que tenían tal vez que cargar una vaca. Ajá. Entonces donde tenían que desarrollar su máximo potencial los levitas era de la edad de 25 años a 50. Uh-huh. Porque el trabajo de un levita no era un trabajo sencillo, era un trabajo pesado. Un levita tenía que ser un hombre fuerte. Uh-huh. Entonces, con esto lo que yo quiero que usted entienda es que Dios mismo decide. Él ya decidió tu ministerio, tú lo tienes que descubrir. Y Él también decide hasta cuándo va a ser el fin de tu ministerio. Ajá. Y bueno, Él ya tiene todo controlado. Nosotros no tenemos por qué planear a veces a lo mejor ciertas cosas. Lo que tenemos que hacer es descubrirlas. Por eso debemos de mantenernos en comunión con el Eterno y ejercer lo que Él nos mande. Uh-huh. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la parashá del día de hoy. Recuerda, el descubrimiento más importante que nosotros podemos hacer sobre nuestras vidas es el de descubrir nuestro ministerio. Uh-huh.